Lugar, por favor. La historia de la humanidad, a la que Dios nunca abandona, transcurre bajo su mirada compasiva. Dios ha amado tanto nuestro mundo que nos ha dado a su Hijo. Él anuncia la buena noticia del reino a los pobres y a los pecadores. Por esto, nosotros, como discípulos de Jesús y misioneros, queremos y debemos proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo. Esta mañana le damos la bienvenida al Padre Jorge Iglesias, párroco de Dios Padre. Un aplauso. Ceci nos lo va a presentar porque ella lo conoce más todavía. Gracias, Lucy. Le pedí a Lucy que me diera permiso de presentar a Padre Jorge Iglesias, un sacerdote. En el 11, Padre, ¿te ordenaste? 2011, 10 de diciembre del 2011, Padre Jorge Iglesias fue ordenado sacerdote. 2013, si no me equivoco, te dieron posesión de una parroquia, ¿verdad? 2 años después de ordenado, le dieron posesión de esa parroquia a Dios Padre, una parroquia que estaba derrumbada en todos los aspectos, desde el aspecto material hasta el aspecto espiritual. Estaba en ruina, ¿verdad, Padre? Dios lo mandó ahí para que reconstruyera, así como Francisco de Asís, ¿sí? Reconstruye mi iglesia. Y gracias a un sí que Padre Jorge le dio al Señor para implementar el sistema de evangelización. ¿Tiene cuántas comunidades vivas y misioneros tienes, Padre? Son 38 comunidades, pequeñas comunidades, son alrededor de 400 personas comprometidas. En el 2013, poquitos meses después de que toma posesión de esa parroquia, Padre nos invita a Laicos en Misión Permanente, que nosotros pertenecemos, y desde ese entonces hemos estado trabajando con Padre. Pero él ya despegó, formó su equipo de evangelización, una maravilla. 3 retiros para la gloria de Dios. ¿Cuántos retiros al año hacen, Padre? 2 al año. En una capilla, Santo Niño, que está allá en lo alto, una maravilla es ir ahí, de veras. Yo me gozo siempre que el Padre Jorge nos invita. Y son tan hospitalarios. Ahorita que llegó el Padre que puso ahí su beliz, donde trae sus cosas, me acordé porque ellos tienen acondicionado. También aquella capilla la reconstruyeron, de todo a todo, hermoso. Padre Jorge se equivocó, debería haber sido arquitecto. Un día los invito a que vayan a Dios Padre y observen y vean la maravilla de Capilla del Santísimo. Les presumo yo porque es una maravilla, Padre Jorge. Entonces, aparte de que es de almas, ¿verdad? También es constructor, es arquitecto, también de su propio destino. Los invito a que de veras un día vayan y se gocen de eso, que esa comunidad viva, porque son comunidades vivas, ¿sí? Y miren, un sacerdote comprometido, por eso es el fruto. Ustedes sigan orando por su párroco, oren, no se quejen, no lo critiquen, oren. Entonces, Padre Jorge, también hace un año yo estaba recordando, hace un año, Padre fue y me dio el sacramento de la unción. ¿Te acuerdas, Padre? Estaba yo así, ya me iba al hospital, a punto de morir, y le hablo al Padre Jorge y en 10 minutos estaba ahí. Y gracias a ese sacramento de la unción de los enfermos, yo estoy aquí. Hace un año yo no pude estar en el retiro porque yo estaba recién
que había dado el infarto. Y gracias a ti, Padre, por ese sí que le has dado al Señor, y todo el impulso misionero que Dios te ha dado. Mi marido, cuando recién empezó el Padre Jorge, le dijo: tú un día vas a andar predicando. Y se cumplió, ¿verdad, Padre? Ya lo invitan de muchas partes a predicar, muy buen predicador, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces te quedas aquí, Padre, con él. Gracias. Muchas gracias. Vamos nomás a ponernos en la presencia del Espíritu, así como estamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y todo se renovará a faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por esta misma luz gustemos siempre tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trona la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues qué gusto estar con ustedes en este mediodía. Me pidieron ahí que compartiera un poquito con ustedes el compromiso apostólico, y sobre todo le pedí al Señor sobre todo la luz en relación a esto, al compromiso apostólico. Y en la semana me dio una luz muy bonita que reflexioné con mi comunidad también, acerca del Evangelio de Marcos 3, del 7 al 12, que es una lectura que salió en la semana que nos propuso la liturgia. Y quiero antes que hablar directamente o propiamente del compromiso apostólico, quisiera hablar y distinguir dos tipos de seguimiento que aparecen en este Evangelio de Marcos 3, 7 al 12. Voy a leer la lectura de aquí directamente del misal mensual, que dice así: en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra de Dios. Quiero distinguir, hermanos, primero que nada, estos dos tipos de seguimientos. En el Evangelio que acabamos de escuchar aparecen dos grupos siguiendo a Jesús. Amén. El primero es el de los discípulos, el grupo de los discípulos que va detrás de Jesús. Y el otro grupo es la muchedumbre de galileos que va a buscar en Jesús la sanación y la liberación. Amén. Fíjense, quisiera yo distinguir estos dos seguimientos, porque de ahí se desprende todo el problema que traemos con el compromiso apostólico. De ahí se desprende, según cómo sigamos a Jesús, o hay problema o hay beneficio en el compromiso apostólico. Primero, fíjense cómo los discípulos que van siguiendo a Jesús, primero que nada, son aquellos hombres que dejaron redes, que dejaron barca, que dejaron padre, que dejaron mesa de impuestos y le siguieron, simplemente confiados con aquella palabra de Jesús que les dice: vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Aquellos discípulos, aquellos hombres, aquellas personas que van siguiendo más de cerca a Jesús, son aquellos que han dejado tanta cosa para seguirlo. Han dejado, les vuelvo a decir, la barca, han dejado las redes, han dejado a su padre, dejando a su padre lo siguieron, dejaron mesa de impuestos, dejaron todo. Es este grupo que va siguiendo a Jesús.
están con Él, quieren escucharlo, verlo, aprender de Él, quieren ser como Él. Este grupo de discípulos son los íntimos de Jesús y quieren ser como Él. Hacen de Jesús el absoluto de su vida, porque sigue resonando diariamente, constantemente aquella palabra primera: sígueme. Y aquella palabra que resonó en lo profundo del corazón, le empezaron a seguir simplemente confiados en esa palabra. Amén. Hacen de Jesús el absoluto de su vida. Les cambia y les transforma la vida completamente. Cuando empiezan a seguir a Jesús, hay un cambio, una transformación en las personas, en aquellos discípulos. Y sobre todo, hermanos, quieren entregar la vida por la construcción del reino de Dios. Es decir, aquellos que son invitados a seguir al Señor y que van más de cerca, tienen la intención junto con Jesús de entregar su vida en la construcción del reino de Dios. Ese es el primer grupo, el grupo de los discípulos que va detrás de Jesús. Ahora vamos a ver a este grupo de los galileos que también va siguiendo a Jesús. Amén. Los galileos no tienen ningún interés de estar con Jesús, para empezar. El seguimiento está basado en la necesidad. Enfermos que esperan el beneficio de la sanación. Y yo les aseguro que más de uno de los que iba detrás de Jesús, si no estuviera enfermo, no lo seguía. Amén. Los galileos, este grupo de galileos, fíjense cómo su seguimiento está basado en una necesidad. Nada más obtienen el beneficio y tienden a alejarse de Jesús. Jesús no les puede hablar a este grupo, no les puede hablar de cambio de vida, de entrega, de sacrificio, porque lo único que buscan en la persona de Jesús es echársele encima, tocarlo, conseguir la sanación. Y yo les aseguro que la mayoría de este grupo tiende a alejarse. Son personas que no tienen un combate espiritual, ni les interesa crecer en fe y en santidad. Es decir, están detrás de Jesús por mera conveniencia o por necesidad de que el Señor obre en ellos. Mis hermanos, este grupo de galileos se extiende en el aquí y ahora de nuestra iglesia, y ahí está el problema de nuestra falta de compromiso, porque depende de cómo estés siguiendo tú a Jesús, es en la medida en cómo tú vas a responder. Amén. Tengo muchas personas en mi parroquia que cuando vienen con el matrimonio destrozado, quieren que Jesús les sane el matrimonio, Jesús les compone el matrimonio, y después tienden a alejarse, a irse. Están en esa sintonía o en ese seguimiento que está basado en la necesidad, buscando solamente beneficiarse de Jesús y de la iglesia. Y a este grupo de galileos, a este grupo de personas, a este grupo de seguidores, cuando les dices entrega tu vida, cuando le dices entrega lo que tienes, cuando le dices dale más tiempo, dale tu vida al Señor, nos van a poner una restricción. Amén. El problema en la iglesia no está en si respondo adecuadamente o no al compromiso apostólico, sino en el tipo de seguimiento que llevo. Y la pregunta fundamental aquí no va a ser si estás comprometido o cumpliendo con el servicio, con el compromiso apostólico, sino qué eres, en qué grupo estás. ¿Eres del grupo de los discípulos o eres del grupo de los galileos? Amén. Ve al que está enseguida de usted y a ver qué cara le ve, si de discípulo o de Galileo. Ve al que está a un lado, véalo. Vean si el que está a un lado le pone restricciones al Señor. Vean si ustedes se conocen, ¿verdad? Sí. Y vean que si el que está a un lado
no le puede usted pedir más porque es limitado. Eso sí, cuando trae la soga al cuello, que toda la comunidad rece por mí, que todos oren por mí. Voy a poner aquí la cabeza y hagan su oración, porque todos tienen que estar a mi servicio, a mi disposición, porque mi interés no es entregar la vida, mi interés es beneficiarme de Jesús y de la iglesia. Amén. Es un problema con los curas también. Hay curas que están en el grupo de Galileos, y ojalá que no me escuche el obispo. Habemos curas a lo mejor que estamos en el grupo de los Galileos, que solamente buscamos beneficiarnos, pero no entregamos la vida. Nunca confiesa, nunca escucha a las personas, para la evangelización nunca está, pero eso sí, para irse al paso. Estoy hablando de mí, pero eso sí, para andar en otras cosas. A ver, ¿eres discípulo o eres Galileo? A un Galileo no le puedes pedir más, porque su intención de estar aquí es beneficiarse, y nos beneficiamos de muchas maneras. Padre, es que me siento tan sola que necesito una pequeña comunidad para mitigar mi soledad. Tenga su cuerno. Aquí no se empieza por ahí. Se empieza en el encuentro con una persona que cambia y transforma la vida, y que aunque estuvieras solo en todo el mundo, gracias, aunque estuvieras completamente solo, nunca experimentarías la soledad, porque el Señor está contigo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Mis hermanos, ese es el problema que traemos en toda la iglesia. Estoy hablando de toda la iglesia, más aún de las parroquias, más aún en el orden sacerdotal, en todo, mis hermanos. Aquí no nos vamos a preguntar cómo estoy respondiendo, porque eso se responde en la medida en que tú te respondas a ti mismo. ¿Qué eres? ¿En qué grupo estás? ¿De discípulo o de Galileo? Amén. Levante la mano aquí. ¿Quién está en el grupo de Galileos? No se crean, no levante la mano. Mejor voltea al que está enseguida y pregúntele, ¿en qué grupo estaré? Pregúntele, ¿en qué grupo estaré? ¿En el de discípulos o de Galileos? ¿O entre la mitad y mitad, rayando como que sí, como que entre no? Mis hermanos, no basta entonces, fíjense, en decir que Jesús es el Señor, sino hacerlo mi Señor y entregarle la vida. Aquí, en este sentido, en este evangelio, podemos distinguirnos nosotros y descubrir en qué grupo estoy. Los discípulos hacen de Jesús su Señor, aprenden de Él, quieren estar con Él, lo miran, lo contemplan, ven sus ejemplos y tratan de hacer su vida semejante a la de Jesús. Amén. Los Galileos simplemente buscan el beneficio y simplemente se quedan en la palabra. Dice el evangelio que cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo gritaban los demonios? ¿Cómo gritaban los demonios? ¿Cómo gritan los cristianos del Señor de la Misericordia? ¿Cómo gritan los cristianos del Señor de la Misericordia? ¿Y cuál diferencia entre usted y un demonio? ¿Cómo gritaban los demonios? ¿Cómo gritan los de las pequeñas comunidades de la misericordia?
cuál es la diferencia? Se echaban a los pies de Jesús. Yo estoy seguro que si viene el Santísimo ahorita, nos ponemos de rodillas. Entonces no basta que te pongas de rodillas, ni basta que digas con tu boca que Jesús es el Señor, porque también los demonios se postraron delante de Jesús y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia tuya, mía y la de los demonios? ¿Dónde puedes ser tú diferente, hermano? Semejarnos a Él es una pregunta fundamental. Y mis hermanos, los demonios nunca buscan estar con Jesús, hacer su voluntad y configurarse con Él. No le obedecen. Usted se va a distinguir de esos demonios cuando esté con el Señor, cuando busque su voluntad y busque agradarle sobre todas las cosas y sobre todas las personas, se quiera configurar con Él y le entregue la vida completa, no tiempos, no cosas, no sobrantes, sino la vida completa, la vida entera. Entonces es que seremos diferentes a esos demonios. Amén. Amén. Mis hermanos, ahí está la diferencia. Ahorita en la iglesia, en nuestras comunidades, nos limitamos a gritar: Jesús es el Señor, o tú eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, en este sentido, hoy necesitamos entrar en esa sintonía con el Señor y desde ahí entrar en este compromiso con el Señor, pero no con un compromiso de momentos que me sobran, de tiempos en mi vida, de cuando siento necesidad. No, porque vas a estar como los galileos y vas a estar como esos demonios. Los verdaderos y auténticos discípulos le entregan la vida diariamente, y no le entregan tiempo, le entregan la vida. Amén. Esto no quiere decir que todos los días va a estar usted en la parroquia, no, que donde quiera que esté, usted le esté entregando la vida al Señor. Amén. Que lo que le toca hacer, le esté entregando la vida al Señor. En este sentido, mis hermanos, es cuando nosotros ya no le entregamos tiempos, sino que le entregamos la vida y buscamos hacer siempre, sobre todas las cosas, su santa voluntad. Señor, permíteme que te agrade, como esposa, como esposo, como madre, como padre, en mi trabajo, donde quiera que esté, buscar siempre tu voluntad. Amén. Amén. Porque tampoco el pasarse todos los días ahí en la misericordia, eso no le va a cambiar ni a transformar, no garantiza, A ver, los que están más metidos ahí son más diablos que los que andan afuera. Y estoy hablando de mi parroquia. Todo dije misericordia. Estoy hablando de la de Dios Padre. Hay veces los que estamos más metidos somos más diablos que los que andan afuera. Así que usted se tiene que distinguir. Y desde aquí, desde esta conciencia que tengo yo de discípulo, es que yo me comprometo con Jesucristo. Vamos a leer el texto bíblico, Marcos 3, del 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. Y dice así, fíjense, Marcos 3, del 13 al 15. Dice: subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar los demonios. Palabra de Dios. Mis hermanos, empezó a llamar ¿a quiénes? ¿A quiénes?
a los que Él quiso. Si estamos aquí es porque el Señor nos quiso llamar. ¿Por qué? Nomás Él lo sabe. Llamó a los que Él quiso y se fueron con Él. ¿Para qué? Para que convivieran con Él. ¿Para qué los llamó? Mis hermanos, primera norma para ser discípulo de Jesucristo. ¿Para qué te llamó? Para que estuvieras con Él. Dile enseguida para que le quede claro. Te llamó para que estuvieras con Él. ¿Sí le quedó claro? Te llamó para que estuvieras con Él. Esto es el primer requisito para ser discípulo de Jesucristo. Hermanos, quiero comentarles aquí en este aspecto, quiero decirles una anécdota en cuanto a esto. Yo lo comprendí, lo quise entender. Señor, ¿para qué me llamaste? No para hacer cosas, me llamaste para estar contigo. Cuando llegué a aquella parroquia, como decía Ceci, estaba derrumbada de todo a todo. 1 año y medio de ordenado, estaba de vicario en San Judas Tadeo. De ahí me cambian el mismo día que me dice don Renato: padre, necesito que vayas a aquella parroquia. ¿Cuándo, Señor? Pues ahorita en la tarde ya. Es decir, así fue el cambio. Llego a aquella parroquia, fue una sorpresa para mí. 1 año y medio de ordenado, abandonada aquella parroquia, con muchas necesidades. De colecta salían 3,500 pesos por todas las misas de domingo. De eso se le pagaba 1,500 a la secretaria y 1,200, sí, de verdad, 1,200 al sacristán. Era parte de todo lo que se robaba ahí, era todo un desfalque. Recibos de luz, esos no se frenaban. Y entonces es ahí cuando yo entiendo este texto. Señor, ¿para qué me llamaste a mí? Principalmente para estar con Él y confiar en Él. Amén. Lo primero que formo fue el consejo de pastoral. A los 2 meses que estaba yo ahí, el mes y medio, al consejo de pastoral le digo: mis hermanos, esto no necesita de un superhéroe, esto necesita mucha oración, y con la oración el Señor va a vencer. Les propongo que expongamos el Santísimo Sacramento todos los días a las 7 de la mañana y a las 8 la misa, y después confesamos. ¿Y qué creen que me dijo el consejo de pastoral? Es muy temprano. Padre, nadie va a venir, es muy temprano, nos vamos a cansar y usted se va a cansar. Y todos así me dijeron que no. Yo, inexperto, digo: bueno, pues no, me voy a mi casa a dormir. Mis hermanos, ahí fue cuando me habló el Señor y me puso aquí, de verdad, decir: necesitamos esto, o sea, necesitas esto, necesitas estar conmigo y yo contigo. Aquí no vas a poder por tus fuerzas. Y se me metió en la cabeza: el consejo es consejo, nomás sirve para aconsejar, pero el que tiene la autoridad soy yo. Y al otro día me levanté a celebrar la misa y así dije, porque estaba la mayoría: el consejo nomás es eso, consejo, y el que tiene la autoridad soy yo. Y a partir de mañana se va a exponer el Santísimo a las 7 de la mañana, a las 6:30 se abre el templo, y a las 7 de la mañana, quien guste, estaré orando, y quien guste venir, oraremos en silencio delante del Señor, porque para eso nos llamó. Amén. Mis hermanos, llevamos 5 años, 3 meses con la exposición del Santísimo diaria
a las 7 de la mañana. Y estoy yo, están las religiosas que tengo, 4 monjitas de las Oblatas de Santa Marta, y el pueblo de Dios que va llegando a estar con Él. Amén. Cuando me preguntan, Padre, ¿cuál es la clave de la evangelización? Estar con Él. Amén. Si un cura comprende, entiende esto, mis hermanos, delante del Señor brotan toda la creatividad pastoral, brota todo lo que el Señor quiere comunicar, brota todo lo que el Señor quiere hacer con su iglesia y con su pueblo, porque nosotros no somos dueños, simplemente somos medios para que el Señor actúe. Y si el medio no está con Él, entonces ¿qué va a ofrecer? Amén. Mis hermanos, ahí está la clave. La clave para una buena pastoral, para un buen compromiso, para una entrega de vida, está estando con Él. Y vas a ver que aquello que parece imposible, aquel paso que tú piensas que puede ser imposible para ti, darlo. El Señor te da la fuerza y la gracia para que puedas dar un paso y pasos increíbles en tu vida. El Señor te hace capaz de muchas cosas, porque confías en Él, no en tu fuerza. Confías en el poder de Dios, no en tus propias capacidades. Mis hermanos, esto no es solamente para los curas, para usted también. El estar con Él es una necesidad de aquellos que nos llamamos cristianos y discípulos de Jesucristo. Amén. Por eso, mis hermanos, desde ahí brota todo el compromiso con el Señor y en todo nuestro quehacer. Dice, para que convivieran con Él, y después para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Mis hermanos, la misión del discípulo brota del encuentro con Jesucristo, de estar con Él y de querer configurar nuestra vida a la de Él. Después nos envía a la misión. ¿Y cuál es la misión o servicio en la iglesia? ¿Cuál es? Mis hermanos, fíjense cómo dice el Evangelio, porque a veces confundimos esto. Y ponga atención, porque los llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, y después para enviarlos a detenerle la patena al Padre cuando está dando la misa, la comunión. Eso no es misión, no es para lo que te llama. Los llamó a los que Él quiso, después para que comieran con Él, y después para enviarlos a leer la lectura en el templo. La misión principal de la iglesia, y tuya y mía, es la evangelización. Amén. Los envió para que fueran a predicar la evangelización. Ese es el primer compromiso apostólico, evangelizar. Me topé con un problema en mi parroquia cuando nos íbamos a misionar casa por casa, llevando el evangelio. Padre, yo estoy en el coro, ya estoy cumpliendo con mi misión. Y de ahí no los podía yo sacar. Estoy hablando de mi parroquia, Esa no es tu misión. Este es un servicio que estás prestando en la iglesia, pero no es tu misión. Si no, pues qué pobre misión, hermano. Amén. Empobreces toda la misión que el Señor te está encomendando. ¿Dónde estará tu misión? Si están casados, ahí hay una misión. Si tiene hijos, ahí hay una misión. En el trabajo, ahí hay una misión. Mis hermanos, el primer compromiso apostólico no es con un servicio en la iglesia, es comprometer la vida para anunciar a Jesucristo a tiempo y a destiempo, como San Pablo, donde quiera que esté, donde quiera que ande,
y en la misión, en la vocación que el Señor me ha concedido, ahí tengo que predicar, anunciar a Jesucristo. Dice Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. ¿Cómo dice Pablo VI? La iglesia existe para evangelizar. Levante la mano aquí, ¿quién es iglesia por el bautismo? Dígale que el que está enseguida, tú existes para evangelizar. Amén. Ahora dígale al que está al otro lado, tú existes. Amén. Cuando le pongamos peros a evangelizar, a predicar, a anunciar el reino de Dios, entonces le estás poniendo peros a tu propia existencia y a tu propia felicidad. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que se merece un aplauso al Señor, ¿no? El Señor nos ha hecho capaces de todo esto. Por eso, mis hermanos, nosotros podemos pensar que la misión se reduce a estar en el templo y a prestar un servicio. Ese es un servicio para la iglesia, pero no es tu misión. ¿Queda claro eso? No es tu misión. Tu misión es anunciar a Jesucristo donde quiera que estés y donde quiera que andes. Mis hermanos, San Pablo va a decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y ay de mí si no evangelizo, porque no es un privilegio, es un deber, una obligación. Amén. Porque ahí San Pablo comprende que para eso está, para evangelizar. Si tú y yo, fíjate aquí cuántos estamos, como 50, si nosotros comprendiéramos esto desde el corazón y evangelizaras a una sola persona el día de mañana, le predicaras el amor del Padre, el amor del Hijo, Jesús solución, si le predicaras sin temor lo que el Señor ha hecho en tu vida, para el lunes tenemos otros 50 cristianos. Amén. ¿Por qué nuestros hermanos evangélicos crecen? Mis hermanos, aquí nosotros, créete esto, estás para evangelizar y esa es tu primera misión. Lo demás, qué bueno que das tiempo a la iglesia, pero ¿sabías que para el laico esa no es la misión ni lo que te compromete? La Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II dice: la misión del laico es fermentar el mundo con el Evangelio de Jesucristo en todas sus realidades. Ahí donde tú trabajas, con tu vecina, con tu vecino, con quien tienes relación más cercana, con los que te desenvuelves todos los días, ahí está tu misión. Traiga a la mente en este momento qué conocido, familiar o del trabajo necesita tanto escuchar de Dios y usted no lo ha hecho. Hay un testimonio en mi parroquia, ya con esto va a terminarnos. Hay un testimonio en mi parroquia de un grupo de albañiles que salieron de las evangelizaciones, y entonces ellos se fueron a trabajar, pues se organizaron y se fueron a trabajar juntos y van a una casa. Entonces, antes de trabajar, albañiles, hermanos, imagínenselos, antes de trabajar, tomados de la mano y haciendo oración,
antes de emprender el trabajo. Aquello fue un testimonio para el dueño de la casa, que dice: estos albañiles son diferentes. Y en lugar de poner sus cumbias, ponían Radio Guadalupana. Amén. Qué hermoso es el Señor. Mis hermanos, es donde te desenvuelvas. Y ahí está tu misión primera: evangelizar con tu testimonio y luego, si es necesario, con la palabra, con el testimonio. Mis hermanos, creo que ahí está pues nuestra misión concreta, y comprometernos primero de estar con el Señor, y eso te va a dar la fuerza para hacer lo que crees que es imposible. Estar con Él, perseverar con Él, estar, y de ahí viene el compromiso en la misión, en la evangelización y en algún que otro servicio en la parroquia para tus hermanos. Amén. Amén. Que el Señor de verdad nos conceda esta gracia, hermanos. Y acuérdense, necesitamos en la iglesia, somos una única iglesia. Amén. Una única iglesia. Y construimos un único reino. Yo voy a decirles a los de Dios Padre, allá en la Misericordia hay 50 que van a evangelizar como tú, que van a predicar, que van a anunciar. Somos una sola familia, en una sola iglesia, construyendo un mismo reino. Amén. Amén. Y nos alegramos por lo que el Señor hace en esta parroquia, hace con ustedes, y ustedes alégrense con lo que el Señor hace en nosotros, en aquella parroquia, en aquellos barrios. Que la evangelización corra como los ríos en medio de nuestra ciudad. El próximo sábado, quien guste, tenemos la invasión del amor de Jesús. ¿Qué es esto? Así como se nos invade la violencia, nos invade la destrucción, nos invade el pecado y nos invade el mal, ahora los católicos saldremos a ir casa por casa a invadir del amor de Jesús, a decirle a aquellas personas: Dios te ama, podemos orar por ti. Mis hermanos, esta es la grandeza, la hermosura, la belleza de haberse encontrado con Jesucristo. Que el Señor nos conceda la gracia, y hay que ir, hermanos, donde esté, donde quiera que esté, y anuncie el amor del Señor. Que así sea. Muchas gracias. Me despido. Recen por mí, yo rezo por ustedes, y estamos en la comunión de una misma iglesia. Dios les bendiga. La dirección de la parroquia, estamos allá casi pegados al cerro, es por la Carlos Amaya, por donde venden carros allá, es San Pablo 4450 es la dirección. Estaremos el próximo sábado 2 de febrero a las 12 del mediodía, saldremos todos a misionar. En estas semanas se hizo algo muy hermoso también. Les puse su sector a cada comunidad, pusimos unas oraciones de intercesión y liberación, y en estas semanas han ido primero a hacer esa oración de intercesión y de liberación como comunidad alrededor de esas manzanas que les tocó, pidiendo que para el próximo 2 de febrero aquellas personas, aquellas casas puedan abrir sus puertas, las puertas de su corazón, sus vidas, y puedan recibir el amor de Jesús. Eso se ha hecho en estos días. Bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, pues el viernes también vamos a ir, pero ahora con el Santísimo. El
el viernes, a dar todo el recorrido a todo lo que vamos a misionar, porque el Señor va a romper cadenas de pecado, ataduras, abrirá corazones, familias, vidas. Esto se produce solamente estando con el Señor. Muy bien, Dios les bendiga. Jorge Iglesias. Le pidió al Padre que nos bendiga los alimentos. Vamos enseguida con los alimentos. Entonces vamos a ponernos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el amor tan grande que nos tienes, por tu presencia en nuestras vidas, por ser nuestro amigo y compañero de camino. Te damos gracias porque siempre suscitas en nosotros deseos de santidad, deseos de entrega, deseos de compromiso. Tú nos conoces, conoces nuestras luchas y nuestros combates, y siempre estás dispuesto a ayudarnos y a echarnos a andar en la vida. Te pedimos que bendigas este retiro, que bendigas estos alimentos, que bendigas nuestra fraternidad, que bendigas nuestra comunidad parroquial, a nuestros sacerdotes, que los bendigas con abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.